Hola a todos y bienvenidos a Lágrimas Ocultas. Aquí tiene, joven, con esta ya son 3 sopas las que le sirvo esta semana. ¿No le dan de comer en su trabajo? Es que su sopa está mejor que cualquier cosa que yo pueda cocinar, señora Camila, no me juzgue. Recuerdo esa tarde de febrero como el momento exacto en que mi vida cambió de rumbo, aunque en ese entonces no tenía ni idea. Yo era Ramiro Cifuentes, repartidor de una empresa de mensajería, 26 años, y llevaba casi un mes almorzando en el mismo comedor comunitario del barrio San Isidro, no porque no pudiera pagar algo mejor, sino porque desde la primera vez que probé la comida de ahí, supe que ningún restaurante de comida corrida en la ciudad se le acercaba ni un poco. Ese comedor era administrado por una asociación vecinal, financiado a duras penas con donaciones y con la ayuda de un puñado de voluntarios que cocinaban para los adultos mayores del barrio, para familias con pocos recursos y para cualquiera que llegara con hambre y sin muchas preguntas. Yo había llegado ahí la primera vez casi por accidente, huyendo de una lluvia repentina mientras hacía una entrega, y desde entonces no había vuelto a comer en ningún otro lado. Y ahí, entre ollas gigantes de peltre y el vapor constante de la cocina, trabajaba ella. Buenas tardes, me dijo esa tarde, cuando por primera vez fue ella quien me sirvió el plato, en lugar de la señora Camila, que solía estar siempre al frente. ¿Es su primera vez aquí? No lo había visto antes en esta estación. Llevo casi un mes viniendo, la verdad, pero normalmente me atiende otra señora, le respondí, notando de inmediato algo distinto en ella. Un cuidado casi obsesivo en la manera de acomodar el plato, una precisión en cada movimiento que no cuadraba con el ambiente sencillo del comedor. Soy nueva, me integré hace unas semanas, dijo, sonriendo con una calidez genuina. Me llamo Valeria. Valeria Ordaz. Ramiro Cifuentes. Mucho gusto, Valeria. Y le voy a decir algo, esta sopa está increíble, mejor que la de la semana pasada, y eso que ya pensaba que la señora Camila no tenía competencia. Ella se rió, una risa corta pero genuina, y bajó la mirada como si el cumplido la hubiera tomado desprevenida. Le agregué un poco de comino tostado al final, y un toque de cáscara de limón rallada. Realza el sabor sin que se note demasiado, explicó, con un detalle técnico que en ese momento no me pareció extraño, aunque después entendería que nadie en un comedor comunitario habla de realzar sabores con esa precisión. Desde ese día, empecé a organizar mis rutas de entrega para que mi hora de almuerzo coincidiera siempre con el turno de Valeria en el comedor. No era complicado, la mayoría de mis entregas eran en el centro de la ciudad y el comedor quedaba a solo 10 minutos en moto. Poco a poco, entre plato y plato, empezamos a conversar más allá de la comida. ¿A qué te dedicabas antes de venir aquí? Le pregunté una tarde, mientras ella limpiaba las mesas después de la hora pico. Se te nota que sabes de cocina más de lo normal. Su expresión cambió por un instante, apenas perceptible, como una sombra que pasaba rápido y desaparecía. Cociné toda mi vida, en distintos lugares, respondió, sin dar más detalles. Aquí encontré algo que necesitaba, cocinar sin que nadie me pida nada más que eso. Solo cocinar y que la gente coma bien. No insistí, aunque la respuesta me dejó con más preguntas que antes. Con el paso de las semanas, empecé a notar cosas pequeñas que no encajaban, la manera en que sostenía un cuchillo, con una técnica que parecía sacada de un video de escuela culinaria profesional. Como probaba cada olla con una cuchara distinta para no mezclar sabores, un hábito que había visto solo una vez en un programa de televisión sobre restaurantes de alta cocina, la forma en que corregía, con delicadeza pero con firmeza, a los otros voluntarios sobre puntos de cocción y temperaturas exactas. Valeria, en serio, ¿dónde aprendiste a cocinar así? Le pregunté de nuevo, unas semanas después, viéndola preparar un caldo de pollo con una técnica de desglasado que, hasta donde yo sabía, solo se veía en cocinas de restaurantes caros. Porque eso que acabas de hacer con la olla, mi mamá lleva 30 años cocinando y jamás la he visto hacer eso. Es una técnica clásica, se llama desglasar, respondió, con una sonrisa que intentaba quitarle importancia. Se usa para aprovechar todo el sabor que queda pegado en el fondo de la olla. La aprendí hace mucho tiempo, en otra vida, podría decirse. ¿Otra vida? Es una forma de hablar, dijo rápidamente, cambiando el tema con la habilidad de alguien que llevaba práctica evitando ciertas preguntas. ¿Quieres que te sirva un poco más de caldo antes de que te vayas a trabajar?
Acepté el caldo, y acepté también, sin saberlo todavía, que Valeria Ordaz cargaba con un pasado que iba mucho más allá de una simple pasión por la cocina casera. Un secreto que se asomaba entre desglasados y técnicas de cuchillo cada vez que bajaba la guardia por un instante. Los meses siguientes pasaron con una facilidad que aún hoy me sorprende. Empecé a llegar temprano al comedor comunitario, antes de mi turno de reparto, para ayudar a Valeria a acomodar las mesas y pelar verduras. Mientras ella me contaba historias curiosas sobre técnicas culinarias que siempre atribuía a un libro que leí una vez o un cocinero que conocí hace años, nunca a una experiencia propia y directa. ¿Sabes por qué se le pone sal gruesa a la carne antes de sellarla, y no sal fina? Me preguntó una tarde, mientras yo intentaba, sin mucho éxito, replicar uno de sus cortes de verdura. Ni idea, para mí la sal es sal, respondí, riendo de mi propia torpeza con el cuchillo. Porque la sal fina se disuelve muy rápido y penetra demasiado, dejando la carne salada por dentro pero sin formar una buena costra dorada por fuera, explicó, tomando el cuchillo de mis manos con una suavidad que no ocultaba su experiencia. La sal gruesa se queda en la superficie el tiempo justo para crear esa costra caramelizada, esa textura crujiente que uno busca en un buen corte. Valeria, en serio, eso suena a algo que dirían en esos programas de cocina donde hay jueces exigentes evaluando platillos de lujo, le dije, medio en broma, aunque en el fondo la observación era completamente sincera. Ella se quedó callada un segundo de más, con la mirada fija en la tabla de picar, antes de responder con una sonrisa que no le llegaba del todo a los ojos. «¿Será que he visto muchos de esos programas?», dijo, retomando el ritmo de su trabajo. «Anda, termina de picar esas cebollas, que ya casi es hora de abrir». Aprendí, poco a poco, a no presionarla demasiado con esas preguntas, aunque la curiosidad seguía ahí, latente. Cada vez que la veía manejar una sartén con una elegancia que contrastaba tanto con el ambiente humilde del comedor. Lo que sí sabía, con total certeza, era que me estaba enamorando de ella, de su risa fácil, de la paciencia infinita que tenía con los adultos mayores que llegaban cada tarde. De la manera en que siempre guardaba la mejor porción para quien más lo necesitaba, aunque eso significara quedarse ella misma sin comer. 4 meses después de conocerla, la invité a salir por primera vez fuera del comedor, a una feria de comida callejera que se instalaba los sábados en la plaza central del barrio. «No sé si es buena idea que yo vaya a una feria de comida contigo», bromeó, mientras caminábamos entre los puestos de tacos y elotes. «Voy a terminar criticando cada plato, es una manía que no puedo evitar». «Adelante, critica todo lo que quieras, quiero escuchar tu opinión experta», le dije, y ella se rió, aunque con un dejo de nostalgia que no supe interpretar en ese momento. Probamos unos tacos de un puesto pequeño al fondo de la plaza, y su rostro se iluminó de una forma distinta a como la había visto reaccionar antes ante cualquier comida. «Esto está increíble», dijo, sorprendida de verdad. «El equilibrio entre la acidez del limón y el picante de la salsa es perfecto. Este señor debería estar en algún lugar mucho más grande que esta esquina». «¿Cómo tú, quieres decir?», le pregunté, sin pensarlo demasiado, y de inmediato me arrepentí al ver cómo su expresión se apagaba. «Yo estoy exactamente donde quiero estar, Ramiro», respondió, con una seriedad que no admitía réplica. «Por favor, no insistas con eso». Le pedí disculpas, y ella las aceptó con la misma calidez de siempre, pero esa noche, caminando de regreso a su casa después de dejarla, entendí que había tocado algo profundo. Algo que ella cargaba con un peso que yo apenas empezaba a imaginar. 6 meses después de aquel primer plato de sopa, le pedí matrimonio en el mismo comedor comunitario donde nos habíamos conocido, un domingo por la mañana, antes de que llegaran los primeros comensales. No tenía anillo elegante, apenas uno sencillo que había comprado con varios meses de ahorros de mis entregas, pero cuando se lo entregué, sus ojos se llenaron de lágrimas de una forma que me pareció desproporcionada para un anillo tan modesto. «Ramiro, tienes que estar seguro de esto», me dijo, con la voz temblorosa. «Hay partes de mi vida que todavía no te he contado, y no sé si algún día vas a poder entenderlas del todo. Lo único que necesito entender es que te amo, Valeria», le respondí, sosteniéndole las manos. «El resto, lo que sea que cargues, lo vamos a enfrentar juntos, cuando estés lista para contármelo». Nos casamos 2 meses después, en una ceremonia pequeña en el patio del comedor comunitario, decorado con flores sencillas y mesas prestadas por los vecinos del barrio. Fue, sin ninguna duda,
el día más feliz de mi vida, aunque ni en mis sueños más extraños hubiera podido imaginar la magnitud de lo que estaba a punto de descubrir apenas unas semanas después. La tarde en que un hombre elegante entró al comedor comunitario y, al verla, dejó caer literalmente los cubiertos que tenía en la mano. El hombre debía tener unos 60 años, traje impecable y una expresión de incredulidad tan intensa que por un momento pensé que había reconocido a un fantasma. Los cubiertos que había traído de casa, según explicó después, para donarlos al comedor, cayeron al piso de cerámica con un estruendo que hizo que todo el salón se quedara en silencio. No puede ser, dijo, dando un paso hacia el mostrador donde Valeria servía el almuerzo, sin apartar la mirada de ella ni un segundo. Valeria Ordaz. Eres tú, ¿verdad? Dime que soy yo el que está equivocado. Vi cómo el rostro de Valeria pasaba, en cuestión de segundos, por al menos 3 emociones distintas, sorpresa, pánico y finalmente algo parecido a la resignación. Como si llevara meses esperando este momento y ahora que había llegado, ya no tuviera fuerzas para seguir escondiéndose. Alberto, dijo ella, con la voz apenas audible, dejando el cucharón sobre la mesa. No esperaba verte aquí. ¿Qué no esperabas verme aquí? Repitió el hombre, con una mezcla de shock y algo que sonaba casi a indignación. Valeria, llevo 2 años buscándote. 2 años preguntándome qué había pasado contigo, si estabas viva siquiera, y te encuentro sirviendo sopa en un comedor comunitario como si nada. Los demás voluntarios y comensales del comedor nos miraban con curiosidad creciente, sin entender del todo lo que estaba pasando, pero percibiendo, como yo, que algo grande se estaba destapando frente a nosotros. Me acerqué al mostrador, colocándome junto a Valeria de forma instintiva. Disculpe, ¿quién es usted? Le pregunté al hombre, con más firmeza de la que sentía por dentro. Alberto Yáñez, respondió, extendiendo la mano de forma automática, aunque sin dejar de mirar a Valeria. Fui crítico gastronómico durante 15 años, y antes de eso, chef en 2 restaurantes de la capital. Y usted, joven, está casado, por lo que veo el anillo, con una de las chefs más talentosas que ha tenido este país en la última década. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como me había pasado ya un par de veces desde que conocía a Valeria, aunque esta vez la sensación era mucho más intensa. ¿Chef? Repetí, mirando a mi esposa, que tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. Valeria, ¿de qué está hablando este señor? Ella respiró hondo, como armándose de valor para algo que llevaba meses postergando. Ramiro, ¿podemos hablar de esto en privado, por favor? Pidió, con una voz que temblaba visiblemente. Antes de que se vayan, interrumpió Alberto, con un tono más suave, casi disculpándose por la intromisión, necesito decirle algo, joven. Su esposa, antes de desaparecer del mapa gastronómico hace 2 años, era la chef ejecutiva de Ostrom, uno de los restaurantes más exclusivos del país. Tenía 3 estrellas Michelin, algo que ningún otro chef de esta nación había logrado nunca. Y entonces, de un día para otro, la acusaron de fraude, de manipular las cuentas del restaurante para desviar fondos, y desapareció por completo. Nadie volvió a saber de ella. El silencio en el comedor se volvió absoluto. Sentí que cada palabra de Alberto caía sobre mí como una piedra, reordenando de golpe cada pequeño detalle extraño que había notado en los últimos meses, la técnica de desglasado, la precisión con el cuchillo. La manera en que hablaba de realzar sabores como si fuera lo más natural del mundo. Eso no es del todo cierto, Alberto, dijo Valeria finalmente, con una voz que había recuperado algo de firmeza. Yo nunca manipulé ninguna cuenta. Fui acusada injustamente, y jamás pude probar mi inocencia porque quien realmente cometió el fraude tenía mucho más poder que yo dentro de esa empresa. ¿Y por qué nunca luchaste, Valeria? Preguntó Alberto, con una mezcla de reproche y tristeza genuina. Toda la industria gastronómica se preguntó qué había pasado contigo. Algunos pensaron que habías huido del país. Otros, que simplemente no soportaste la presión y colapsaste. Porque luchar contra Gonzalo Ferreira significaba luchar contra alguien que tenía más abogados, más contactos y más dinero del que yo jamás podría reunir, respondió ella, con una amargura que jamás le había escuchado. Preferí desaparecer y empezar de nuevo, lejos de todo eso, en un lugar donde nadie me pidiera explicaciones ni buscara sacar provecho de mi nombre. Escuché ese nombre, Gonzalo Ferreira, y algo en mi memoria se removió vagamente, como si lo hubiera visto antes en alguna revista o programa de televisión, aunque no lograba ubicar exactamente dónde.
Valeria, necesito que me expliques todo esto, desde el principio, le dije, tomándola de la mano, sintiendo que el mundo que conocía hasta ese momento se había reorganizado por completo en cuestión de minutos. No me importa lo que digan las revistas ni los críticos. Necesito que tú misma me cuentes qué pasó realmente. Ella asintió despacio, mirando a Alberto, que todavía esperaba una respuesta, y luego al resto del comedor, donde los comensales seguían observando la escena en un silencio absoluto. Vamos a mi casa, dijo finalmente, dirigiéndose tanto a mí como a Alberto. Creo que ya es hora de que ambos sepan toda la verdad. Caminamos los tres en silencio hasta el pequeño departamento donde Valeria y yo vivíamos desde la boda, apenas 2 meses atrás. Alberto nos siguió en su auto, y cuando llegamos, Valeria puso agua a calentar para un té que nadie terminó tomando, más por costumbre que por verdadera intención de beberlo. Todo empezó hace 5 años, comenzó Valeria, sentada frente a nosotros en la pequeña sala, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Gonzalo Ferreira y yo abrimos Ostrum juntos. Yo ponía la cocina, la visión, el nombre. Él ponía el capital y la administración del negocio. En apenas 3 años, conseguimos las 3 estrellas Michelin. Fuimos el primer restaurante del país en lograrlo. Lo recuerdo perfectamente, intervino Alberto. Escribí la reseña que anunció la 3ª estrella. Fue un momento histórico para la gastronomía de este país. Lo que nadie sabía, continuó Valeria, con la voz cada vez más tensa, es que Gonzalo, desde el primer año, había estado desviando fondos del restaurante hacia cuentas paralelas, usando proveedores fantasma y facturas infladas. Yo estaba tan concentrada en la cocina, en desarrollar el menú, en mantener el nivel que nos había dado las estrellas, que nunca revisé a fondo las finanzas. Confiaba en él completamente. ¿Cuándo lo descubriste? Le pregunté, todavía procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Un contador externo, contratado para una auditoría de rutina antes de una posible expansión a otra ciudad, encontró las irregularidades, respondió Valeria. Vino a mí primero, pensando que yo estaba al tanto. Cuando le dije que no sabía nada, me advirtió que debíamos actuar rápido, denunciarlo antes de que la situación empeorara. ¿Y qué pasó? Preguntó Alberto, inclinándose hacia adelante, genuinamente absorto en la historia que llevaba 2 años sin poder entender del todo. Gonzalo se enteró de que el contador me había hablado antes de que yo pudiera hacer nada, dijo Valeria, con los ojos llenos de lágrimas. Y actuó primero. Presentó él mismo una denuncia ante los inversionistas del restaurante, acusándome a mí de haber manipulado las cuentas durante meses, usando documentos que él mismo había falsificado con mi firma escaneada de contratos anteriores. Tenía todo perfectamente armado, como si llevara tiempo planeándolo. Sentí una furia creciente al escuchar esto, imaginando la traición de alguien en quien Valeria había confiado tanto. ¿Por qué no luchaste en ese momento, con pruebas, con abogados? Pregunté, aunque de inmediato me arrepentí del tono, que sonó más a reproche que a la pregunta genuina que pretendía ser. Lo intenté, Ramiro, respondió ella, con una firmeza que cortó cualquier duda sobre su determinación. Contraté a un abogado, presenté mi versión, pero Gonzalo tenía recursos que yo no tenía. Pagó a 2 empleados para que declararan en su favor, sobornó a un perito que debía revisar la contabilidad de forma independiente, y en menos de 2 meses. Los inversionistas decidieron cerrar el restaurante para evitar más escándalos, culpándome públicamente a mí de la quiebra. Perdí mi nombre, mi reputación, y hasta el último centavo que tenía ahorrado, todo en el proceso legal que terminé perdiendo. ¿Y qué pasó con Gonzalo?, preguntó Alberto, con genuina indignación en la voz. Se quedó con los fondos que había desviado, cambió de nombre comercial, y meses después abrió una cadena de restaurantes de comida rápida gourmet que hoy tiene sucursales en todo el país, respondió Valeria, con una amargura que llevaba años acumulando. Mientras yo desaparecía, cambiaba mi apellido de casada por el de soltera para que nadie me reconociera, y terminaba, casi por casualidad, cocinando en un comedor comunitario donde nadie me preguntaba nada, donde simplemente podía volver a cocinar sin que nadie intentara aprovecharse de mi talento o de mi nombre. Un silencio pesado llenó la sala. Alberto, con el rostro visiblemente afectado, se puso de pie y caminó hacia la ventana antes de hablar de nuevo. Valeria, hay algo que debo decirte, y que quizás cambie por completo la situación en la que estás, dijo, girándose hacia nosotros con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Tu padre,
don Emiliano Ordaz, murió hace 10 días. Valeria se quedó completamente inmóvil, con el rostro pálido. ¿Mi padre? Repitió, con la voz quebrada. Alberto, mi padre y yo llevábamos años sin hablarnos. Desde el escándalo, ni siquiera me llamó para preguntarme si era verdad lo que decían de mí. Lo sé, y por eso mismo esto es tan importante, respondió Alberto, acercándose de nuevo. Yo estuve en el funeral. Ahí me enteré, por casualidad, de una conversación entre los abogados de la familia, de que don Emiliano, en los últimos meses de su vida, contrató a un investigador privado para descubrir la verdad detrás del escándalo de Ostrom. Y lo logró, Valeria. Tiene pruebas irrefutables de que fue Gonzalo Ferreira quien cometió el fraude, no tú. Sentí que el corazón de Valeria, sentada a mi lado, latía tan fuerte que casi podía escucharlo yo también. ¿Por qué nunca me contactó, entonces? Preguntó ella, con una mezcla de esperanza y dolor. Si sabía la verdad, ¿por qué me dejó cargar con esto sola durante 2 años? Eso, Valeria, es algo que quizás solo puedas entender leyendo su testamento, respondió Alberto, sacando de su bolsillo una tarjeta con un número telefónico. Porque además de las pruebas de tu inocencia, don Emiliano dejó una condición muy específica sobre el futuro de Cadena Ordaz, su imperio de restaurantes de lujo, y sobre quién debe dirigirlo a partir de ahora. Alberto llamó ese mismo día al bufete de abogados que manejaba la sucesión de don Emiliano Ordaz y nos consiguió una cita para la mañana siguiente. Esa noche, Valeria apenas durmió. La encontré varias veces sentada en la cocina, mirando una vieja fotografía que había sacado de una caja guardada en el fondo del closet, ella, mucho más joven, junto a un hombre mayor de bigote canoso. Ambos con delantales de cocina y sonriendo frente a lo que parecía ser la entrada de un restaurante. Es la foto del día que abrimos Ostrom, me dijo, sin que yo le preguntara nada. Mi papá vino ese día, a pesar de que nunca estuvo de acuerdo con que yo dejara la cadena de restaurantes familiar para abrir algo propio con Gonzalo. Fue de las pocas veces que lo vi realmente orgulloso de mí. ¿Por qué se distanciaron después del escándalo? Le pregunté, sentándome a su lado. Porque cuando más lo necesité, me pidió que renunciara públicamente a cualquier reclamo legal, que aceptara la culpa para evitar que el escándalo salpicara también el nombre de la familia y de Cadena Ordaz, respondió. Con una tristeza profunda. Sentí que eligió proteger su imperio antes que a mí, y no se lo perdoné. Corté toda comunicación con él, y supongo que él tampoco supo cómo repararlo después de eso. A la mañana siguiente, en las oficinas del bufete, un abogado de edad avanzada, el licenciado Bernal, nos recibió con una carpeta gruesa sobre el escritorio. Señora Ordaz, lamento mucho la pérdida de su padre, comenzó, con una formalidad respetuosa. Antes de leer el testamento, debo informarle que don Emiliano dejó instrucciones muy específicas y una carta personal dirigida exclusivamente a usted, que debía entregarse antes que cualquier otro documento. Le entregó un sobresellado con la letra manuscrita de su padre en el frente. Valeria lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta, aunque su voz se quebraba en cada línea. Valeria, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para decírtelo en persona, y eso es algo que no me voy a perdonar nunca. Contraté a un investigador hace 8 meses, cuando finalmente entendí que el silencio que te pedí en su momento fue el error más grande de mi vida. Tengo pruebas completas de que Gonzalo Ferreira falsificó tu firma y desvió los fondos de Ostrom. Están en el sobre azul que el licenciado Bernal te va a entregar después de esta carta. Úsalas. Limpia tu nombre. Y perdóname por haber elegido, por un tiempo, proteger un apellido antes que a mi propia hija. Valeria no pudo seguir leyendo. Le tomé la mano mientras las lágrimas le corrían por el rostro, y el licenciado Bernal, respetuosamente, esperó unos minutos antes de continuar con el resto del documento. Además de la carta y las pruebas mencionadas, don Emiliano dejó instrucciones claras sobre el futuro de Cadena Ordaz, dijo finalmente, abriendo la carpeta principal. Su padre le deja a usted, Valeria, la totalidad de las acciones y la presidencia ejecutiva de la cadena, que actualmente opera 23 restaurantes de alta cocina en el país y 2 en el extranjero. ¿23 restaurantes? Repetí yo, sin poder ocultar la sorpresa, mientras Valeria permanecía en un silencio absoluto, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Con 2 condiciones, continuó el licenciado Bernal. Primera, la presidenta debe asumir personalmente la dirección creativa y estratégica de la cadena dentro de los próximos 45 días.
Y segunda, dado que don Emiliano sabía, por el mismo investigador, que usted se había casado recientemente, su esposo debe asumir el cargo de director de expansión de la cadena, responsable de sanear y renovar cualquier alianza comercial cuestionable que la empresa mantenga actualmente. Sentí que la sangre se me iba del rostro. ¿Director de expansión? Licenciado, yo soy repartidor. No tengo ninguna experiencia en administración de restaurantes, mucho menos en una cadena de este tamaño. Su suegro fue muy específico en sus razones, señor Cifuentes, respondió el abogado, revisando sus notas. Cito textualmente el documento: quiero a alguien sin intereses ocultos revisando cada contrato y cada sociedad de la empresa. Porque fue precisamente la falta de esa vigilancia lo que le costó a mi hija todo lo que había construido. No necesito a un experto en finanzas, necesito a alguien honesto que no se deje comprar. Valeria, todavía con los ojos llenos de lágrimas, me tomó la mano con una fuerza que no esperaba. Hay algo más que debe saber, señora Ordaz, agregó el licenciado Bernal, con un tono más cauteloso. Cadena Ordaz, actualmente, tiene un contrato de proveeduría exclusiva con una empresa de distribución llamada Grupo Ferreira Gourmet. El nombre cayó sobre la sala como un balde de agua fría. Gonzalo, susurró Valeria, con el rostro endurecido de golpe. Mi padre firmó un contrato con Gonzalo sin saber que era el mismo hombre que me arruinó la vida. Su padre firmó ese contrato hace año y medio, antes de descubrir la verdad sobre el escándalo de Ostrom, aclaró el abogado. Y precisamente por eso, señora Ordaz, la revisión de esa alianza comercial es la primera tarea urgente que su esposo tendrá que enfrentar como director de expansión, antes de que se renueve automáticamente en los próximos 30 días. Miré a Valeria, entendiendo de golpe que la justicia que tanto había esperado durante 2 años estaba a punto de llegar por un camino que ninguno de los dos hubiera podido imaginar. Y que el hombre que la había destruido estaba a punto de encontrarse, cara a cara, con la misma mujer a la que creyó haber silenciado para siempre. El plazo de 30 días para la renovación automática del contrato con Grupo Ferreira Gourmet nos dejaba poco margen. Apenas 3 días después de la lectura del testamento, Valeria asumió formalmente la presidencia de Cadena Ordaz, y yo, todavía sintiendo que el traje que me había prestado el licenciado Bernal para la ocasión no terminaba de quedarme bien, asumí el cargo de director de expansión, con el primer encargo urgente de revisar cada cláusula del contrato con la empresa de Gonzalo Ferreira. Esto no va a ser fácil, me advirtió Valeria, la primera noche que nos quedamos hasta tarde revisando documentos en la oficina que había sido de su padre. Gonzalo es inteligente, y sobre todo, es peligroso cuando siente que algo se le puede escapar de las manos. En cuanto sepa que estamos revisando el contrato, va a mover cada ficha que tenga disponible. Y tenía razón. Apenas 2 días después, mientras yo revisaba los términos de proveeduría con el equipo legal de la cadena, recibí una llamada directa de Gonzalo Ferreira. Señor Cifuentes, un gusto saludarlo, aunque sea por teléfono, dijo, con una voz que destilaba una cordialidad falsa, casi teatral. Entiendo que ahora usted es el nuevo director de expansión de Cadena Ordaz. Qué interesante giro de la vida, ¿no le parece? De repartidor a director corporativo en cuestión de semanas. Señor Ferreira, si me está llamando para hablar del contrato de proveeduría, prefiero que lo hagamos formalmente, con el equipo legal presente, respondí, tratando de sonar tan firme como pude. Aunque por dentro sentía los nervios recorriéndome entero. Por supuesto, respondió él, sin perder la calma. Solo quería advertirle, de forma amistosa, que romper ese contrato podría traerle consecuencias legales importantes a la cadena. Hay cláusulas de exclusividad muy estrictas, penalizaciones considerables. No querría que su primera gran decisión como director resultara en una demanda millonaria contra la empresa de su esposa. La amenaza, disfrazada de consejo cordial, quedó flotando en el aire. Colgué el teléfono y fui directo a la oficina de Valeria, contándole cada palabra de la conversación. Está asustado, dijo ella, después de escucharme, con una expresión que mezclaba determinación y algo parecido a la satisfacción. Si estuviera tan tranquilo con la legalidad de ese contrato, no te habría llamado personalmente para amenazarte de forma tan sutil. Esa misma tarde, Valeria convocó al equipo legal completo de la cadena para una revisión exhaustiva del contrato con Grupo Ferreira Gourmet. Comparando cada cláusula con la documentación original que Gonzalo había presentado 2 años atrás durante el escándalo de Ostrom. Fue el propio equipo legal quien encontró la primera irregularidad,
el contrato de proveeduría exclusiva había sido firmado bajo una empresa distinta a la que actualmente operaba las entregas. Un cambio de razón social nunca notificado formalmente a Cadena Ordaz, lo que técnicamente invalidaba las cláusulas de exclusividad y penalización que Gonzalo había usado para amenazarnos. Es la misma estrategia que usó con Ostrom, dijo Valeria, revisando los documentos con una intensidad que no le había visto antes. Cambia entidades legales, mueve papeles y confía en que nadie se va a tomar el tiempo de revisar los detalles con suficiente cuidado. Pero esta vez, Gonzalo, tienes enfrente a alguien que aprendió la lección de la peor manera posible. Con esa irregularidad como base legal y con las pruebas que el investigador contratado por don Emiliano había reunido sobre el fraude original en Ostrom, Valeria y yo decidimos dar un paso que ella llevaba 2 años sin atreverse a dar, presentar una denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor y ante el Colegio de Contadores, exponiendo tanto el fraude original como las irregularidades actuales en el contrato con Cadena Ordaz. ¿Estás segura de esto? Le pregunté, la noche antes de presentar la denuncia, viéndola revisar por última vez cada documento sobre la mesa del comedor de nuestra casa. Una vez que esto salga a la luz, va a ser un escándalo mediático enorme. Tu nombre, el de tu padre, el de la cadena, todo va a estar bajo escrutinio público otra vez. Estoy más que segura, Ramiro, respondió ella, sin ninguna duda en la voz. Callé una vez, por miedo, por presión de mi propio padre, y perdí 2 años de mi vida escondiéndome de algo que ni siquiera había hecho. No voy a volver a cometer ese error, y mucho menos ahora que tengo la oportunidad de que la verdad, por fin, salga completa a la luz. Presentamos la denuncia al día siguiente, acompañados por un abogado especializado en fraudes corporativos que el licenciado Bernal nos había recomendado. La noticia se filtró a la prensa apenas 48 horas después, y lo que había sido, durante 2 años, un misterio silencioso sobre la desaparición de una de las chefs más talentosas del país, se convirtió, de la noche a la mañana, en el escándalo gastronómico y empresarial más comentado de los últimos meses. La denuncia detonó exactamente lo que Valeria había imaginado, aunque a una escala todavía mayor. En menos de una semana, 3 empleados que habían trabajado en Ostrom durante el escándalo original se acercaron voluntariamente a los investigadores. Ahora que sabían que Valeria contaba con el respaldo legal y financiero de Cadena Ordaz, para confirmar bajo protesta de decir verdad que Gonzalo Ferreira los había presionado 2 años atrás, para declarar en su contra a cambio de dinero. Tenían miedo de hablar entonces porque Gonzalo tenía todo el poder, me dijo Valeria, la tarde que recibimos la noticia. Ahora que saben que hay pruebas sólidas y que no estoy sola enfrentando esto, se sienten seguros de decir lo que realmente pasó. El Colegio de Contadores, junto con la Procuraduría Federal del Consumidor, abrió una investigación formal contra Gonzalo Ferreira, tanto por el fraude original en Ostrom como por las irregularidades detectadas en el contrato con Cadena Ordaz. La prensa, que 2 años atrás había publicado titulares acusando a Valeria sin matices ni dudas, ahora se disputaba entrevistas exclusivas con ella. Ansiosa de contar la historia completa de la chef que había sido calumniada y que regresaba, contra todo pronóstico, al frente de un imperio gastronómico. Gonzalo intentó, hasta el último momento, negociar en privado con Valeria, ofreciéndole una compensación económica a cambio de retirar la denuncia y evitar el juicio público. Ella lo recibió, junto conmigo y con el licenciado Bernal, en la misma oficina que había sido de su padre. Valeria, podemos resolver esto entre nosotros, como la gente civilizada, dijo Gonzalo, con la misma cordialidad falsa que yo había escuchado por teléfono semanas atrás. Te ofrezco una cifra generosa, suficiente para que nunca más tengas que preocuparte por dinero, y todo esto queda en el pasado, donde debe quedarse. Gonzalo, durante 2 años viví con miedo de que alguien reconociera mi rostro en la calle, respondió Valeria, sin ninguna vacilación en la voz. Perdí mi nombre, mi carrera, y estuve a punto de perder también la relación con mi padre antes de que fuera demasiado tarde para reconciliarnos. No hay cifra en el mundo que compre de vuelta esos 2 años, y no voy a permitir que sigas destruyendo la vida de nadie más solo porque tienes el dinero suficiente para intentarlo. Gonzalo salió de esa oficina con el rostro descompuesto, y semanas después, el juicio confirmó exactamente lo que Valeria y su padre habían sospechado desde el principio: la firma falsificada, las facturas infladas, los testigos comprados. Fue sentenciado a restitución total de los fondos desviados y a una pena de prisión que la prensa cubrió con el mismo detalle morboso con el que, 2 años antes, había cubierto la caída de Valeria.
Un año después de aquel domingo en que un hombre elegante dejó caer los cubiertos al reconocerla en un comedor comunitario, Cadena Ordaz reabrió Ostrom bajo un nuevo nombre, Camila. En honor a la señora del comedor comunitario que le había enseñado a Valeria, según decía ella misma, que cocinar para alguien con hambre real vale exactamente lo mismo que cocinar para un crítico con 3 estrellas en juego. ¿Nervioso por la inauguración? Le pregunté esa noche, mientras terminábamos de revisar los últimos detalles del salón, ahora decorado con una sencillez elegante que Valeria había insistido en mantener, muy distinta al lujo excesivo del Ostrom original. Nerviosa, sí, pero de la buena manera, respondió, tomándome de la mano. Esta vez no estoy tratando de demostrarle nada a nadie. Solo quiero cocinar bien, para quien sea que se siente en esa mesa. Como director de expansión, mi primer gran proyecto fue algo que Valeria y yo decidimos juntos apenas asumimos nuestros cargos. Destinar un porcentaje fijo de las ganancias de cada restaurante de la cadena a financiar comedores comunitarios en distintos barrios del país, empezando, por supuesto, por el mismo comedor de San Isidro donde todo había comenzado. Nunca voy a olvidar que fue ahí donde te conocí, sirviendo sopa como si no tuvieras 3 estrellas Michelin en tu haber, le dije, la tarde que inauguramos la remodelación completa del comedor. Ahora con cocina profesional y suficiente presupuesto para atender al doble de familias que antes. Y nunca voy a olvidar que fuiste el único que se enamoró de mí sin saber absolutamente nada de eso, respondió ella, apoyando la cabeza en mi hombro. Mirando a la señora Camila repartir los primeros platos de la nueva cocina. Eso, Ramiro, es lo único que de verdad me importó siempre. Esa noche, viendo a las familias del barrio llenar las mesas del comedor renovado, entendí que la verdadera herencia que don Emiliano le había dejado a su hija no fueron los 23 restaurantes ni las acciones de la cadena, sino la oportunidad de reescribir su historia bajo sus propios términos, no como la chef caída en desgracia, sino como la mujer que, incluso perdiéndolo todo, jamás dejó de ser exactamente quien era. Fin de la historia. Soy una vida, 1.000.000 de historias, nos vemos en la próxima.